continuar con nuestras actividades aquí en su iglesia El Divino Redentor, y vamos a continuar con la clase del día de hoy. Si ustedes han visto ahí en su pantalla, aquí la proyección que tenemos es todavía la continuación de lo que es la santidad que Dios quiere ahora para su iglesia. La lección es la tercera sección de nuestro libro, y que se llama La santidad en la iglesia, especialmente la lección número 17, la identidad de una iglesia santa. Y se ha tomado como base el libro de Levítico. Levítico es donde estaban incluidas las ordenanzas, las normas, las leyes que Dios dio para su pueblo, para vivir, como Él nos repite constantemente, en santidad. Dice la palabra de nuestro Dios, en voz de Él, que decía: yo soy santo, y nos invita a que lo imitemos. Bien, la lectura bíblica que se tiene para esta lección incluye, por decir casi todo, en el libro de Levítico, el capítulo 19, casi todo. No lo vamos a leer ahorita detalladamente, pero sí les advierto, vamos a hacer alusión y referencia a casi todos, por no decirlos, los versículos de ese capítulo. El objetivo de nuestra lección es que los miembros de nuestra iglesia conozcan, ¿verdad?, conozcan este atributo de nuestro Dios, que es la santidad, y que lo ha dado a su pueblo a través del entendimiento de lo que llamamos códigos, o sea, aspectos que toma en cuenta, es decir, leyes aplicables a este aspecto de nuestra vida, a este otro y a este otro. Entonces, códigos para que nosotros aprendamos a vivir en una relación íntegra con Dios. Es el objetivo de esta lección, y para eso nos vamos a apoyar en este capítulo 19 del libro de Levítico. Vemos en la historia que del pueblo de Dios, que Él le daría la libertad a su pueblo para llevarlos a una tierra que ya les tenía preparada. Pero, ¿cuántos años creen que duró el sometimiento, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto? La Biblia nos dice que fueron 430 años. 430 años es el tiempo que podemos ver como unas 20 generaciones, cuando menos. 20 generaciones. Si nosotros ahorita podemos ver que si el abuelo no enseñó al hijo, el hijo
menos enseñó al nieto, va a seguir una cuarta generación en que se van a preguntar, ¿quién es Dios? ¿Qué es eso que me dicen? ¿O por qué debo hacer esto? Así el pueblo de Israel, con todo ese tiempo de sometimiento, de esclavitud, perdió su identidad. Válgame recordar, si lo vemos aquí en nuestro pueblo, México, cuánto tiempo de sometimiento estuvimos desde que los originarios de aquí de nuestro país, las tribus indígenas, los aztecas, los náhuatl, los tlaxcaltecas, todos ellos fueron sometidos por el pueblo español que llegó conquistando. Estamos hablando de más de 300 años, 3 siglos más de sometimiento. Y así fue. El pueblo de México perdió su identidad. Y aún en la actualidad salen brotes del sometimiento que tuvimos durante tanto tiempo. Por eso decimos que muchas veces agachamos la cabeza, no reclamamos, no decimos nada. Pues claro, tanto tiempo de sometimiento pesa en el carácter del pueblo. Se dice, forma la idiosincrasia del pueblo. Así también con el pueblo de Israel. Todo ese tiempo de sometimiento les hizo perder su identidad. Entonces, pues no era de extrañarnos que cuando ellos salieron de Egipto, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque todo lo que habían recibido en Egipto, pues lo querían aplicar en su nueva vida y ya no quedaba. O sea, no es de extrañarnos que de repente en un arrebato de enojo, de disgusto, le exigieran a Aarón, fabriquemos un ídolo. Y empezaron a recoger todas las piezas de oro y fundieron el famoso becerro de oro, esa estatua. Ellos querían tener un Dios tangible como lo tenían en Egipto, un Dios que pudieran ver y orar a Él, aunque sabemos que es idolatría. Bien, entonces no sabían cómo hacerlo ante el Dios único y verdadero. Entonces, particularmente en este capítulo del libro de Levítico, nosotros encontramos el cómo proceder, la enseñanza que Dios nos da y que nos manda a su pueblo para que refleje en su vida la santidad. Esa santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Sé santo porque Dios es santo, así como lo es nuestro Redentor, que ahora, bajo una forma de gobierno teocrático, teo es Dios, entonces viven y caminan unidos en esa dirección, guiados por Dios. Hemos pasado de muerte a vida y muchas veces no sabemos cómo vivir esa vida en Cristo. No sabemos. Debemos de llevar una vida santa y demostrarla mediante la adoración, mediante la integridad
la justicia y el amor a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Hablamos de una cosmovisión, por ejemplo, de Juan Calvino, en donde nos explica esa vida que nosotros debemos tener relacionándonos con diferentes aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, nuestra vida en la relación que tenemos con Dios, nuestra vida en la relación que tenemos con nuestros semejantes, es decir, una relación vertical hacia Dios y una horizontal hacia todos nuestros semejantes. Entonces, nosotros, tomando en cuenta eso, podemos nosotros establecer, nuestra lección así los llama, diferentes códigos hacia nuestra vida como creyentes, como cristianos. La palabra es kadojos, así se escribe, Q-A-D-O-H-S, tiene el significado de que es sagrado, es santo. Es una palabra que se utiliza para que nosotros indiquemos a alguien o algo que es santo, que es separado y ahora es sagrado para un proceso de purificación. Y en la realidad es más fácil consagrar un instrumento para que sea dedicado al servicio de nuestro Dios. Es muy fácil. La guitarra, el violín, todo puede ser consagrado, puede ser dedicado al servicio de nuestro Dios. Ellos no repelan, ellos no se van a otro lado, ellos no andan por ahí. Lo difícil es cuando nosotros queremos ser consagrados para el Señor. Ahí sí. Es difícil, porque la vida dedicada a nuestro Dios, o la vida ofrecida a nuestro Dios con nuestras actividades y con nuestras acciones, en el hombre es difícil cumplirlas. No imposible. Acuérdense que Dios hace las cosas posibles, pero sí, es difícil. Sin embargo, nosotros debemos ser considerados así, santos, separados, escogidos, consagrados para el servicio de nuestro Dios. Y luchar por eso, sufrir el embate de las tentaciones y triunfar con la ayuda de nuestro Dios. Es la invitación que nos hace nuestro Dios al decirnos: santos seréis. Y que ese proceso de purificación en nuestras vidas sea totalmente distinta a lo que hacíamos nosotros con anterioridad. Debemos entonces conocer los mandatos que Dios tiene para nosotros ahora en nuestro proceso de santidad para vivir para Dios, y los cuales nosotros podemos empezar a estudiar como códigos destinados a una actividad específica en nuestra vida. El primero, el código moral. Este código moral se refiere al cómo debemos conducirnos ahora en adelante ante los ojos de Dios en nuestras relaciones personales y con los suyos, con todos nuestros hermanos. Y encontramos nosotros en el capítulo 19 de Levítico, encontramos el versículo 3, por ejemplo: cada uno temerá a su madre y a su padre,
y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, el temor, el respeto a los padres está incluido en ese código moral que está en los mandatos que Dios nos expresa en su palabra en el libro de Levítico, en su capítulo 19, versículo 3. Y nosotros lo podemos trasladar hasta nuestros tiempos. Sabemos que este libro se escribió hace muchísimos años y se escribió en un contexto en que era necesario, muy evidente, directo lo que aquí se dice. Quizá con el tiempo las sociedades hayan cambiado, hayan evolucionado. Sin embargo, el fundamento de esta exigencia no pierde validez. El temor a su padre y a su madre y mis días de reposo, porque las sociedades se han deteriorado precisamente por ese despego de los hijos para con los padres. Y la regla de oro que nosotros conocemos, sabemos que espera ser tratado como tú tratas a los demás. Y hay tantas anécdotas, viene a mi memoria, cuando el papá le dice al hijo que vaya con el carpintero y le traiga un plato hecho de madera. Oye, papá, ¿y para qué es ese plato hecho de madera? Pues para tu abuelo, porque mira, se le caen las cosas y ya nos ha quebrado muchas vajillas y etcétera, y etcétera. Entonces el niño fue con el carpintero, no se trajo uno, se trajo dos. Y le dice el papá, ¿por qué trajiste dos? Pues es que uno es para ti cuando ya estés viejito. ¿Cómo un niño nos da esa enseñanza de que aprendamos a tratar a las personas adultas con respeto? Porque tarde que temprano nosotros vamos a llegar a esa situación y queremos que nos traten con respeto. Ese fue un versículo tan sencillo y le agrega, y mis días de reposo guardaréis. Porque también eso hemos descuidado. A Dios le alegra que llegue la familia completa, padres e hijos. Le alegra. Y aquí lo recuerda. Precisamente mis días de reposo, el día de reposo es el día que dedicamos al Señor. Y si se le dedicamos en familia, Él está contento. Sin embargo, vemos que poco a poco se ha ido deteriorando esa relación y encontramos matrimonios, hasta también personas que vienen solas, porque los demás no lo acompañan. Bien, Dios tiene un propósito para cada familia y lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Nosotros no olvidemos lo que Él nos enseña y lo que nos pide, ¿verdad? En el versículo 11 y 12, fíjense, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, vuelve a insistir, yo Jehová. Las buenas relaciones y la convivencia, ¿verdad? Entonces nos invita a, nuevamente recordando los mandamientos de la ley de Dios, donde también especifica esos mismos preceptos. Luego, en el versículo 13 y 14, nos habla de una vestimenta decorosa. Vamos a ver lo que dice. El 13, no oprimirás a tu prójimo,
Más bien, este versículo 13 y 14 se refieren a velar por la integridad de los débiles. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Vean cómo también aquí nos invita a velar precisamente por aquellas personas que están en discapacidad, que están en desventura, que están en debilidad, que no pueden bastarse por sí mismos, a que nosotros velemos precisamente por esa integridad en ellos. En el versículo 29, bueno, el que les decía anteriormente, de una vestimenta decorosa, vamos a ver a qué se refiere. En el versículo 19, dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. En general, aquí nos recuerda precisamente en que no mezclemos nosotros nuestra actividad con cosas mundanas y con cosas de nuestro Dios. No las mezclemos. Hace relación a otras cosas para que vean la trascendencia. Simplemente, cuando se mezclan especies diferentes de animales, ¿qué produce? Produce lo que llamamos nosotros un híbrido. ¿Y qué es ese híbrido? Pues es un ser que ya no tiene descendencia. Sí se puede tener un descendiente de mezclar dos especies distintas, pero esa especie nueva ya no va a tener reproducción. Y el hombre, vaya que le gusta estar formando ese tipo de monstruos, entre comillas, ¿verdad? Y lo sigue haciendo, y tenemos, por ejemplo, de asnos y caballos, mulo, mula, de león y tigre, leotigre o tigro, quién sabe cómo se llama, ¿verdad? Y así, en las plantas igual, plantas que se mezclan, sobre todo de los cítricos, ya ven, naranja, limón, pueden hacer mezclas con ellos, se pueden hacer, puede haber producción, pero ya no hay fruto. Entonces, por algo el Señor nos ponía estos ejemplos y luego nos decía que no te pondrás vestidos con mezcla de hilos también. Eso haciendo referencia a que no mezclemos, no nos mezclemos con lo que aprendimos con los egipcios y a lo que Él nos enseña. No tratemos de tener esa mezcla. Luego tenemos nosotros algo que quizá no lo veamos aquí en nuestro medio, pero en aquel tiempo sí. Levítico 19, 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Había en aquel tiempo aquella costumbre de dar a su hija en casamiento. Digo, no en casamiento, sino en dar a otra persona a cambio de. Entonces, eso, a pesar de que era una costumbre, y creo que todavía en nuestro país hay lugares donde se estila esa costumbre. Entonces, eso es una prostitución disfrazada, porque venden su hija a alguien por algo que van a recibir, algún bien, ¿verdad? Ya en nuestro país es algo que ¿cómo les diré? Ha hecho que algunos grupos, ¿verdad?, protesten por ese motivo, ¿verdad? Porque sabemos que no debe hacerse y aparte nosotros ya aquí lo tenemos establecido por nuestro Dios de no realizar esas prácticas. Muy bien. Ahora, estas órdenes que nosotros encontramos como código moral es también para recordarnos aquello que
nosotros aprendimos en Génesis 1, 26 y 27, donde Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en Gálatas 3, 28 nos recuerdan que todos somos iguales ante nuestro Dios. Todos somos iguales. Bien, después de este código moral pasamos a un código espiritual. Este código espiritual es aquello que trata con las ordenanzas, con todas las ritualidades que Dios nos pide que tengamos con respecto a la adoración a nuestro Dios. Y en Levítico 19:3 nuevamente nos recuerda aquel guardar los días de reposo que nosotros debemos hacer, incluyendo aquellas celebraciones para la adoración en el día santo. En el versículo 4 nos invita a renunciar a todos los ídolos. Dice la palabra: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Como ven, nuestro Dios nos está enseñando, nos está dando una identidad que nosotros habíamos perdido como pueblo de Dios a través del sometimiento que tuvimos en el pueblo de Egipto. Esos 430 años que hicieron que el pueblo de Israel perdiera su identidad. Sin embargo, Dios es tan grande que continúa favoreciendo a su pueblo e invitándolo a ir a una tierra que le es prometida, y poco a poco le va volviendo a integrar su identidad para con Dios en base a la santidad que está pidiendo de él. En el versículo 8, 19:5-8 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seréis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. En alguna de las clases que nosotros manejábamos en el grupo de los matrimonios, me acuerdo que hablábamos acerca de lo que eran leyes, mandatos, y otra cosa que también decía uno, que gracias a esa sabiduría de nuestro Dios, que nosotros a veces no veíamos, pero después entendíamos, Él también nos cuidaba. Y hablábamos, por ejemplo, de que comías un día, guardabas para el siguiente, pero ya el tercero ya no. Aquí dice, lo quemas y lo tiras. Pero nosotros sabemos que ya para un tercer día un alimento ya no está en condiciones óptimas para poder ser ingerido. Entonces, Él también cuidaba nuestra salud. A veces también decía, no beberéis la sangre. Independientemente de lo que podamos decir con respecto al consumo de la sangre, sabemos también en la actualidad que la sangre es portadora de innumerables microorganismos nocivos. Lo mismo la carne de cerdo, si no es debidamente tratada, era motivo de que se enfermara mucho el pueblo. Entonces, sabemos cosas y debemos obedecerlas por ley, como un mandato, pero también hay otras que nosotros entendemos que es que Dios cuida nuestra salud. Él piensa por nosotros. Simplemente cuando nos dice, 6 días trabajaréis y el séptimo de reposo, nosotros lo relacionamos mucho con nuestra actividad religiosa, nuestra identidad y nuestra santidad para con Dios, pero también allá muy lejecitos debemos entender que Dios también procuraba nuestro descanso. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que
como dicen algunos negocios, 24/7. ¿Qué es lo que pasa con una persona que todos los días trabaja, todos los días? Va a llegar un momento en que Dios dice a descansar y te me vas al hospital a descansar una semana. O sea, también Él nos cuida. También Él nos pide el reposo. Claro, sabemos que el día del Señor y Dios es el Señor del día de reposo. Y nosotros obedecemos y hacemos lo concerniente. Pero también debemos entender que Él nos cuida en nuestra propia salud. En el campo, decía en el Levítico 19, 23 al 28, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Nosotros sabemos perfectamente que los primeros frutos no son los más adecuados. Hay que quitarlos, hay que retirarlos para que los que vengan más fuertes. Pues aquí nos dice, lo primero de su fruto, 3 años os seráis circunciso. O sea, 3 años nos dice, déjalos. Su fruto no se comerá, porque ya sabemos que después de 2, 3 años los siguientes frutos son tremendamente buenos, maravillosos. Bien, y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová, mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Y hay uno especialmente que me recuerda, está dentro del Código Social y es en Levítico 19, 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué se recuerdan de ese pasaje? Lo que me acuerdo yo es que Boz, pariente de Ruth, hizo caso de eso. Y a Ruth le permitió espigar adentro de sus campos de cosecha. Y le decía a sus trabajadores, no recojan todo, dejen algo. ¿Para quién? Para el pobre, para el que tenga necesidad. Ellos irán después a recoger lo que queda. Esa era una ordenanza que hacía nuestro Dios precisamente dentro del Código Social, que son las normas para vivir en armonía y en paz, velando por la integridad de la nación y de los ciudadanos. Ya desde ahí nos están a nosotros recordando cómo Dios toma provisiones para el pobre y para el extranjero. Hay otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta, me agrada que está en Levítico 19, 15 y 16, donde dice, no haráis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La palabra de Dios nos dice también que no debemos juzgar. Nada más, Dios es el que juzga. Sin embargo, nos pone a veces en situaciones de que tenemos que juzgar, emitir juicios para con los hermanos por alguna necesidad. Pero también ahí nos dice, cuando nosotros estemos en esa situación de juzgar, debemos tener ciertas características. No juzgar diferente, no juzgar al pobre diferente al rico. Entonces nos invita a que nosotros seamos en ese aspecto igualitarios, que juzguemos con justicia. Y así tenemos nosotros buenas relaciones dentro del pueblo de Israel. Y sobre todo es muy importante que dentro del pueblo de Israel los juicios, el juzgarse
porque sí la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Porque nos exhortamos, nos sancionamos, nos castigamos, ¿verdad? Hay mecanismos para hacerlo, pero debemos hacerlo siempre apegados a la palabra de nuestro Dios y hacerlo de la manera más agradable para Él, hacerlo en amor. No vamos a descuidar que alguien se comporte indebidamente, tenemos también que juzgarlo, que arrimarlo, que disciplinarlo, pero debemos hacerlo con el fin de que él se edifique y crezca y reconozca su falta. Es preferible cualquier aspecto que nosotros queremos juzgar en nuestros hermanos se haga dentro de la iglesia, evitando que esto salga. Y entonces los que juzguen al pueblo de Dios sean inconversos. Nosotros debemos hacerlo. Debemos ser los primeros y no dejar que el mundo venga y os juzgue. Nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios, sabemos el mecanismo de cómo hacerlo, sabemos la forma en que debemos hacerlo. Bien, dice la palabra de nuestro Dios, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esa expresión que se usa constantemente aquí, yo Jehová vuestro Dios, enfatiza que Dios es el autor, que Dios hizo estas leyes para vivir nosotros en santidad, para darnos una identidad y vivir en armonía con la creación y con lo que Él creó, con todo lo creado por Él. Nadie puede romper esta armonía. Estamos nosotros en este mundo y andar como Él pide en su demanda en la vida que tenemos como pueblo. Sabiendo que no hay más que vivir en estos lineamientos. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios y dar testimonio a este mundo caído, mostrándole con la integridad esa libertad que nos dio para que anunciamos la salvación tan grande y que se pierden todas aquellas personas que viven fuera de la voluntad de nuestro Dios. Vamos a concluir, hermanos. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nos dio identidad para saber cómo adorarlo, para saber cómo vivir en una forma integral, para saber cómo vivir en familia, para saber cómo vivir en la iglesia, para saber cómo vivir en el mundo, en la sociedad, dándole gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Las Escrituras, estos lineamientos, es la forma, los argumentos y los deberes para con Dios, para con nuestro prójimo, y que están para darle dirección al creyente en ese camino que nosotros buscamos de santidad para nuestro Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga. Si hay algo que quieran preguntar, con gusto lo contestamos. Es parte del compromiso que como iglesia tenemos de vivir en santidad como Dios quiere. No porque nosotros lo queramos, recuérdenlo, porque ahí está escrito. La palabra de Dios es muy clara. Queramos o no queramos, ahí está la palabra de nuestro Dios. ¿Algo? ¿No? Bien, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido hablar de lo que quieres tú para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ello
Y te pedimos fortaleza, sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y nos evite cualquier distracción hacia el camino tuyo, Señor. Bendícenos, Señor. Que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos exhorte. Que no haya confusión en nosotros, en esta sociedad, Señor, que cada vez más se aleja de ti. Queremos, Señor, ser un testimonio tuyo. Que nos vean y que para la gloria tuya, Señor, se conviertan a ti. Que tú lo hagas, Señor. Que nos mejoremos día a día y que nuestras familias crezcan, edificadas por tu palabra, en ese camino, Señor, hacia ti. Bendito seas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.